Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a este podcast Conversaciones Veterinarias. Y bueno, estuvimos ausentes un par de semanas, bueno, sí, un par de semanas, pero fue por la cuestión de varias situaciones, ¿no? Una que fue el Congreso de León y que pues uno se desvela un poquito. Y bueno, recientemente, pues bueno, algunas situaciones académicas que tuve por ahí, bueno, una cuestión de calificar exámenes y todo eso, por ahí ya algunos de los que nos escuchan pues ya más o menos saben de qué se trata, ¿no? Pero bueno, estamos de regreso y hoy estamos de regreso con una nueva invitada, una persona que podría abrirnos el panorama de muchas cosas y que tiene una profesión en el área de la veterinaria que me parece como muy importante, que de repente no tenemos el tacto, no sabemos tocar como ciertas cosas o tratamos de evitar algunas situaciones, ¿no? Entonces, hoy nos acompaña, le doy la gran bienvenida y agradezco la invitación a la doctora Letia Brunner. Ella es médica veterinaria zootecnista por parte de la UNAM y también tiene una segunda profesión, o bueno, ya nos dirá ella si cuál fue la primera o cuál fue la segunda, pero por lo que me cuenta estudió psicología, perdón, por la Universidad del Valle de México y bueno, actualmente está en un doctorado, bueno, es doctor en ciencias biomédicas por parte de la UNAM y está haciendo investigaciones en el Instituto de Neurobiología. Además, es la cabeza no sé si sea un instituto, sea una asociación, bueno, se llama Alfa Tanatología Veterinaria y bueno, esta institución está presente desde el 2021. Entonces, bienvenida Letia, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bien, emocionada de presentarme en este podcast. Le agradezco que me haya tomado en cuenta para presentarme. Me enteré acerca de su programa hace unas semanas. Me puse a investigar de qué trataba y dije, esto es precisamente de lo que últimamente estamos necesitados muchos de los que nos dedicamos o nos dedicábamos, en mi caso, a la medicina veterinaria. Y digo nos dedicábamos porque realmente la práctica clínica de médico veterinario yo la dejé de ejercer como tal hace 7 años. Yo salí de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia en el año 2013 y me especialicé en anestesia. Entonces, por lo mismo de esta formación y la tesis que también fue de este tema de anestesia en animales no convencionales, perros y gatos y conejos, fui adentrándome en el tema que nos trae el día de hoy a este podcast, que es el de las pérdidas, ¿no? Primero, las pérdidas para el médico veterinario, en el caso de las cirugías, por ejemplo, y de los procesos anestésicos. Después, en 2014, vine a Querétaro e inicié el doctorado en Ciencias Biomédicas de la UNAM con un proyecto que ya era de rigor clínico en humanos. Entonces, ahí fue donde hice mi segunda carrera, que es la de licenciada en psicología. Sin embargo, a pesar de que, ya terminé psicología, ya terminé el doctorado, a pesar de esto nunca pude dejar de lado muchos aspectos que viví dentro de la carrera y que precisamente tenía que ver con el impacto que genera para primero a los alumnos, ¿no? O sea, como los primeros días que te enfrentas al osario, por ejemplo, ¿no? Al cuerpo sin vida de un perro, un gato, que en lo personal hasta antes de la carrera no me había pasado. Y más adelante, ya cuando estás en prácticas quirúrgicas, bueno, a la parte de la eutanasia, que es precisamente cuando dentro de un proceso anestésico tú das término a la vida de un animal en las mejores condiciones, ¿no? Primero sedación y después ya con esta inyección letal. Entonces, dentro de ese procesamiento de información en mi cabeza se generaron muchas dudas que para el 2021... y por algunas cuestiones personales que digo, claro que puedo relatar porque fue justo lo que dio nacimiento al proyecto de Alfa Tanatología, me di a la tarea de dar este servicio ya como psicóloga, pero siempre dando la importancia a las personas que no estaban recibiendo como tal un acompañamiento tanatológico en pérdidas de animales de compañía.
¿Por qué? Porque generalmente cuando llegan a la clínica de psicoterapia o de psicología, las personas que tienen una pérdida de su mascota, de su animal de compañía, como nosotros queramos llamarlo, sienten que el psicólogo no está conectando muy bien con ellos. Entonces, como médico veterinario, sé cómo se siente. O algunas personas alrededor te digan, es que sabes que es solo un animal, no deberías de ponerte así por ello. Entonces, obviamente para médicos veterinarios que han estado viendo toda la vida del perro, o para dueños que han estado viendo toda la vida de su mascota, pues eso es muy impactante. Y en 2020, por la pérdida de mi perrita Alfa, que tuvo insuficiencia renal, pues ninguna de estas tres cosas me sirvió, ni ser psicóloga, ni ser médico veterinario, ni ser dueña. Fue ahí un tema con el duelo, y de ahí fue que inició este servicio. No es como tal todavía una institución, yo espero que algún día lo sea, y bueno, de eso va mi formación. Ok, mira, fíjate que qué interesante, ¿no? Está esta, pues también, ¿no? Creo que todos hemos tenido esta pérdida pues de algún ser, de algún miembro de la familia, bueno, ¿por qué no decirlo así? O bueno, ya lo platicaremos también, de mascotas, ¿no? Y conforme vamos adentrándonos en esta cuestión de la medicina veterinaria, pues de hecho, el hecho de que estudiemos veterinaria, pues bueno, ya nos hace sensibles como a esa parte, ¿no? Y como tú dices, ¿no? Puede haber personas que no lo entiendan, pero también me parece que cada vez son menos las personas que no lo entienden, y cada vez son más como las personas que están conscientes de esto, ¿no? Que a final de cuentas es una vida que bueno, pues que convivió con nosotros un tiempo, y que bueno, estuvimos ahí compartiendo momentos, ¿no? Y cada vez es más, ¿no? Y bueno, también esta parte de que pues ahora muchas personas buscan más la compañía de animales por diferentes situaciones, ¿no? El trabajo, no sé, a lo mejor no necesariamente no tener hijos, pero en ese momento de la vida no tener hijos, o incluso he conocido gente que tiene esta situación de, bueno, para ver si podemos tener un hijo, vamos a entrenarnos con un perro, pero bueno, ya tienes al perro y luego tienes al hijo y cosas así, ¿no? Entonces, pues bueno, no sé si, bueno, ya mencionabas un poquito de lo que es el proyecto, y bueno, el por qué decidiste como hacer esta situación, ¿no? Pero no sé si podrías profundizar más en general qué es lo que hace un tanatólogo, y bueno, especialmente el tanatólogo veterinario, ¿no? Ya decías que acompañaba con esta parte del duelo, pero cómo lo hace, cómo llega. Sí, bueno, aquí mencionábamos que tienes esta doble profesión, ¿no? Estas dos carreras, ¿no? Por lo menos 2 licenciaturas, la de veterinaria y psicología. ¿Se necesitan las dos? ¿O qué se necesita? ¿O tú qué crees que necesitas como para fortalecer esta parte de la veterinaria en tu persona? Esa es una excelente pregunta. Creo que hay varias. Bueno, primero voy a explicar qué es la tanatología, ¿no? La tanatología es el estudio y acompañamiento de personas que están en situación cercana a la muerte, ya sea como la persona que está a punto de morir, o como las familias o la familia que está involucrada. Y, por ejemplo, en el caso de los humanos, esta profesión ya lleva muchísimo tiempo, ¿no? Hay personas que incluso se dedican exclusivamente a ser tanatólogos, no necesariamente siendo psicólogos y no necesariamente siendo médicos veterinarios. Está el Instituto de Tanatología de México, que es como una de las grandes escuelas que tenemos aquí en la República, y generalmente este tipo de procesos se inician en sus estudios por la oncología, ¿no? Y por toda esta medicina que se da donde ya nosotros como seres humanos podemos vivir por más tiempo. ¿Dónde inició la tanatología y estos estudios de medicina del dolor? Pues en Estados Unidos, con la máxima representante de la tanatología, que es Kubler-Ross, quien era una psiquiatra que estuvo dentro de los campos estuvo dentro del campo de hospitales, donde había pacientes terminales oncológicos, y entonces ella se encargaba de escucharlos todo el tiempo, porque como médicos de aquel entonces
simplemente era: te doy tu medicamento, vamos a ver si estás bien o mal, y lo que pase con tu vida realmente no tiene tanto interés para mí como médico. Y ella fue quien empezó a darle esa apertura y vio que esto iba de la mano con lo que sucedía con su proceso de bien morir, ¿no? A lo que ella le llama el bien morir. Entonces, hablando de la actualidad, bueno, tanatólogos para humanos ya existen muchos, ¿no? Para la especie homínida. Y en el caso de tanatólogos veterinarios, realmente conozco pocos. Sé que hay, bueno, en realidad no conozco ninguno, más bien conozco psicólogos que se dedican a trabajar con veterinarios y, bueno, hacen esa aliación, ¿no? Por ejemplo, hay varias instituciones funerarias veterinarias que ya tienen en sus grupos de trabajo psicólogos dedicados a la tanatología, pero como tal pues no tienen esta doble conjunción. Creo que las dos funcionan. Obviamente el hecho de haber estudiado veterinaria pues te da un rango extra, en el sentido de que sabes lo que significa que lleguen ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, cosas que han pasado dentro de la terapia, pacientes que llegan y me dicen que pacientes veterinarios, bueno, médicos veterinarios, que me dicen que llegó un perro con volvulotorsión y entonces como falleció, la propietaria me reclamó muchísimo, y entonces uno como médico veterinario sabe que una volvulotorsión no es cualquier cosa, no es una cosa que si no se atiende dentro de las primeras media hora, una hora, pues se complica muchísimo. Y por otro lado, se me fue la palabra, como persona que tiene al perro, pues también sabes lo que significa esa pérdida. Entonces, tener la conjunción de las carreras me ha ayudado en el sentido de que puedo conectar mejor con los médicos veterinarios cuando doy la terapia tanatológica, pero no creo que sea excluyente si ya sea un psicólogo quiere unirse a un grupo de médicos veterinarios, o un médico veterinario quiere, por ejemplo, estudiar diplomaturas de tanatología. ¿Esto para qué? Para ofrecer mejores servicios funerarios en su área. Y en este aspecto, para explicar lo que he visto dentro de la tanatología veterinaria, o lo que yo considero la tanatología veterinaria, son dos vertientes importantes, ¿no? La tanatología, o el proceso de procesamiento, el procesamiento de duelo y del bien morir del médico veterinario, o sea, desde la vista del médico veterinario, y por otro lado el procesamiento de esta información desde el propietario, porque son cosas muy diferentes. La vivencia sí es un poco abismal. Por ejemplo, en el caso del médico veterinario, pues viene el proceso de cómo voy a lidiar y cómo voy a empezar a trabajar esta experiencia desde que llega el dueño del paciente, ¿no? ¿Cómo le voy a dar esta información? ¿Cuáles son las mejores palabras con las que yo lo puedo comunicar? Porque algo que también no nos enseñan dentro de la carrera es cómo dar estas noticias. Entonces, en ocasiones, el principal reclamo por parte del dueño es la falta de tacto. Y por parte, dentro de la tanatología veterinaria, la otra rama que yo consideraría importante es desde el lado del el dueño, ¿no? Del paciente. Es cómo es la vivencia y cómo se va a llevar a cabo el proceso del duelo. Si bien me parece, desde mi experiencia, realmente aquí podría parecer un poco subjetivo porque no hay nada escrito de años atrás, pero es lo que he visto dentro de la consulta. Los procesos tanatológicos son más cortos que en humanos, es decir, resuelven un poco más rápido su duelo cuando se trata de animales de compañía, porque pasan por todo este proceso mucho más rápido. Pues evidentemente hay que darle también ese acercamiento. Ya. Sí, bueno, ahí mencionas como varias situaciones importantes, ¿no? Como que, bueno, o por lo que rescato, o bueno, ya si me pudieras decir, como que tus principales, ¿cómo se dice? Pues clientes, o bueno, pacientes más bien, son incluso médicos veterinarios, o también tienes personas propietarios o tutores normales, o esos son los menos. De hecho, creo que podría decir que son 50-50. Sí. A partir de que salió Alfa Tanatología Veterinaria,
yo la lancé como un proyecto para los dueños, ¿no? Para los doctores, pero de pronto me empezaron a hablar médicos veterinarios que habían estado en algún proceso principalmente de burnout, que ya quedamos por ahí pendientes con esa charla a futuro, pero bueno, todo lo relacionado a qué está pasando cuando yo como médico veterinario estoy teniendo una serie de procesos relacionados con la muerte de mis pacientes y esto ya empieza a afectar mi práctica, ¿no? Entonces, el proyecto me ha permitido ver las dos caras y, bueno, obviamente el hecho de verlas desde dos polos te complementa para entender lo que está pasando el otro. Sí, y bueno, y me parece importante porque, bueno, yo tenía como más la idea así desde fuera, que era más como esta situación de la atención al particular, por así decirlo, ¿no? Pero precisamente parte de lo que quería hablar es esta situación de cómo nosotros afrontamos la muerte, ¿no? De nuestros pacientes, ¿no? Antes no sé si era también los tiempos, la forma en la que a lo mejor te tendrías que dirigir, pero era así como, y bueno, y sin tirar la piedra a nadie, pero recuerdo que de repente, bueno, yo trabajaba en un zoológico y de repente era esta situación de que morían los animales y bueno, era la presión de la gente de fuera, la de los medios, de los directivos del zoológico y todo eso, pero veías a las personas que llevaban más tiempo, obviamente sí les preocupaba, no querían que se muriera, pero llegaba un punto en el que bueno, pues ya se murió y como que no, como que lo procesaban muy rápido o esa ilusión me daba por lo menos, ¿no? Pero me acuerdo yo que la primera vez que lidié con la muerte de un paciente fue con un león que tenía como 6 meses de egresado, el titular del zoológico se había ido a un congreso y entonces, pues ya sabes, ¿no? Te invade la culpa, ¿no? ¿Qué hubiese hecho si hubiese estado la otra persona? Pero bueno, yo debería ser capaz. Y me empezaron a invadir como muchas cosas. Y pues bueno, en ese momento pues lo que hice fue como reprimirlo, ¿no? Dejarlo por ahí, pero de repente pasa, ¿no? O incluso con pacientes de más, de cuando ya tenía más experiencia, pues también tenía como esta situación, ¿no? De qué pude haber hecho mejor y todo eso, ¿no? Y creo que es algo que lo oímos mucho como médicos, ¿no? No sé qué piensas de esta situación. Bueno, aquí sí lo pienso más como psicóloga. Creo que es un fenómeno muy heterogéneo, ¿no? La vivencia subjetiva de cada persona respecto al duelo puede ser de cómo llevamos el dolor, ¿no? Por ejemplo, en su caso, esto que pasó con el león, claro que fue un impacto y más justo cuando uno es recién egresado, creo que es cuando más nos sentimos vulnerables, porque aparte la carrera sí me parece que es muy exigente. Antes, no sé, ahora en esta parte, creo que en ocasiones estoy un poco separada de cómo se vive ahora desde la clínica, pero al menos antes de que yo egresara sentía que al médico veterinario en México no se le daba tanto peso, no era tan reconocido. Entonces había muchas cosas que teníamos que reprimir porque pues no había cabida para ello. Hablando acerca de esto, del duelo, del impacto que nos puede causar la muerte como un fenómeno heterogéneo, me refiero a que hay muchas formas en las que como médicos veterinarios podemos lidiar con esa muerte, ¿no? Y eso es una cuestión humana, ¿no? Por aquí nos vamos a enfocar al médico veterinario. Ha habido gente que se reprime por completo, ha habido gente que se siente devastada. Por ejemplo, ahorita que comentaba usted esto de las personas que ya no sentían nada después de varias pérdidas, ahí yo lo primero que pensaría es cuánto tiempo llevan perdiendo animales, ¿no? Porque por ejemplo, es un síntoma del burnout. O sea, este grado de indiferencia que médicos, enfermeras y personas que están alrededor más bien que se dedican al servicio social o al servicio médico de salud, exacto, llegan a tener ya tal grado de propensión
a este dolor que llega un punto en el que el cerebro tiene que protegerse. Entonces, de repente pone esta barrera de decir, ¿sabes qué? Ya no me interesa. Y esa pérdida de interés, que es uno de los principales síntomas de este síndrome, viene acompañada de otras cosas, ¿no? Tampoco le ven anhelo a la vida y bueno, esa es la parte que yo consideraría de estas personas que ya no les importaba. Obviamente dentro de la psicología hay más cosas, ¿no? Estaría por ahí algún sociópata, no lo sabemos. Y por otro lado, también está la hiperexigencia, ¿no? ¿Qué tanto como médicos veterinarios sentimos que nos debemos exigir más cada que tenemos una pérdida y qué tanto tenemos apoyo de nuestros grupos, por ejemplo, en este caso de otros médicos, ¿no? Nuestra familia, de esos grupos de apoyo que dicen, está bien, tienes una pérdida, la validamos, sin embargo no vamos a dejar que te derrumbes por ello. Uh-huh. Sí, y bueno, luego pasaban esas situaciones, ¿no? Y de hecho yo siento que ahorita que lo mencionas, precisamente empecé en ese otro trabajo, en mi primer trabajo empecé a pasar como ciertas situaciones. En ese entonces no lo conocía y ni siquiera sé si tenía, bueno, seguramente sí tenía un nombre, pero no lo veíamos tanto, ¿no? Esta cuestión del burnout tiene como, o por lo menos que se empieza a hablar muy poquito, ¿no? Por lo menos unos, ¿qué será? 7, 10 años, ¿no? Tal vez, ¿no? La verdad, ahí está esa situación. Pero recuerdo muy bien que también tenía como algunas situaciones ahí medio que ya no me gustaban del trabajo y empecé a sentir eso que dices, ¿no? Como que yo ya tenía como cierta indiferencia pero no, por alguna razón hice como esta mirar hacia adentro y dije, ¿qué me está pasando? No debería de sentirme muy cómodo, de que, pues bueno, ya pasó. Y aparte como que en el medio de al trabajar con guardaanimales, vaqueros, gente como de campo, luego también es así como de, pues esas son muy así, ¿no? Como esas cosas pasan y como que algo dentro de ti, especialmente cuando eres pues un hombre, o bueno, no sé, también puede pasar en las mujeres como para no mostrarse débiles, pues reprimes esa situación y lo empiezas a hacer como parte de tu día a día, ¿no? Entonces, esta situación del grupo que mencionas me parece, y empiezan como a hacer clic muchas cosas, ¿no? Ahora que lo mencionas, pero no sé qué, esto de, bueno, eso hablando de la muerte natural, por así decirlo, ¿no? De la muerte que se da, pero también tocabas este punto de la eutanasia. Pues también sucede, me parece que en la práctica clínica privada, esta situación de que, bueno, pues ya es posiblemente hay personas que, o yo recuerdo que en algunos lugares que trabajaba, pues era una cosa de, pues va a pasar, ¿no? Y lo que dices, el tacto que se tenía con la gente era como de, bueno, déjenoslo y nosotros ya lo hacemos, ¿no? Y hoy se ve que ya se hace todo una cuestión de ritual en torno de eso, como dándole lugar, ¿no? Tanto a las personas como eso, pero me parece que aún así nos falta como mucho tacto, ¿no? Yo también recuerdo que al momento de eutanasiar hay personas que no lo quieren hacer, que le huyen, que se esconden, que mejor hazlo tú y cosas así, ¿no? O sea, cómo también lidiar con esa situación como incluso estudiantes que de repente, no debería de ser, ¿no? Pero luego de repente pasa que el titular dice, pues que lo haga el estudiante, ¿no? Para que vaya siendo como callo, ¿no? Bueno, ahí sí nos metemos en un tema álgido, muy álgido, ¿no? Desde que hablamos de eutanasia, como médicos veterinarios, creo que tenemos mucha presión, ¿no? Tanto presión social como presión dentro de la profesión o incluso presión interna. Número uno, porque como bien lo dice usted, esta introspección que llegamos a hacer, que bueno, en psicología les encanta manejarlo con términos anglosajones y que lo van a encontrar mucho en libros de psicología como insight. Entonces hacemos este insight de lo que estoy haciendo es correcto, lo estoy haciendo bien, ¿por qué yo debería de tomar esta decisión? Eso ya le pone un grado de dificultad, ¿no? Número dos, lo que nos dicen desde afuera, ¿no? Cuando estamos estudiando medicina veterinaria, incluso los familiares o los amigos, con cosas ni siquiera que tienen que ver con la muerte, ¿no? Con las esterilizaciones, que son nuestras prácticas primarias.
es que ¿quién te da derecho a quitarle o decidir si va a tener hijos o no? Y es como de, ok, ¿no? Nosotros sabemos cómo está todo el contexto de la sobrepoblación, sabemos cómo tenemos que lidiar con este tipo de prácticas. Y particularmente con la eutanasia, y ahí voy a tomar este espacio para hablarlo directamente con los médicos veterinarios, y aunque en psicología, creo que por eso me reprimo un poco, porque en psicología no se le permite tanto al psicólogo hablar de ellos mismos, pero creo que aquí es por términos de funcionalidad de esta plática, de esta charla. Cuando yo estaba estudiando la parte de cirugía y anestesia, o sea, las prácticas quirúrgicas, justo algo que me llamaba mucho la atención era este proceso de quitar la vida, ¿no? O sea, de la eutanasia. Muy impactante lo que uno llega a pensar de a dónde va, ¿no? Y ahí empezamos con términos que la tanatología perfectamente estudia, como la cosmovisión. Y eso es algo que le digo a todos mis pacientes dentro de la práctica tanatológica. Lo primero que uno debe de tener claro para que la muerte no los agarre desprevenidos en sus prácticas, por ejemplo médicas, es qué sé yo de mi propia muerte. Generalmente lo huimos a esos temas. ¿Por qué? Sí. Porque no son fáciles de estarlos pensando. ¿A dónde voy a ir yo cuando me muera? ¿No? Ahí puedes no ir a ningún lado, ¿no? Yo en ese aspecto soy una escéptica. Hay quienes dicen que van al cielo, hay quienes dicen que van a reencarnar, y ese punto nos conecta directamente al dueño del paciente, nos da el grado de empatía necesario cuando nosotros tenemos que darles ese tipo de noticias. ¿Por qué? Porque en la medida que nosotros consideremos la cosmovisión del otro, vamos a saber cómo podemos lidiar con ellos, ¿no? Si tú notas, no necesitas ser psicólogo o egresado para eso. Creo que los médicos veterinarios tenemos un grado de sensibilidad muy alto, ¿no? Tanto que podemos ver a un animal, gato, perro, otra especie, incluso reptiles, los que tienen esa capacidad, yo no, pero los que se dedican a reptiles me dicen que sí, tienen la capacidad antes de empezar pruebas médicas de ver al animal y saber que está enfermo. Entonces eso ya nos habla de un grado de sensibilidad bastante alto dentro de los médicos veterinarios, y con ese mismo grado de sensibilidad y teniendo en cuenta nuestra propia cosmovisión, podemos tener la empatía de empezar a ver en el dueño a dónde cree o a dónde quiere o qué proceso quiere que pase su mascota o su animal de compañía, y de ahí podemos partir al menos de una manera primaria a cómo voy a tratar con este paciente, ¿no? Si tú ves a un paciente en negación, si tú ves a un paciente que está llorando mucho, bueno, tratas de ser un poco más sensible. Si ves a un paciente muy irritado, que se empieza a enojar, no te lo tomas personal, ¿no? Porque en ocasiones lo primero que uno hace como ser humano es que si me gritas yo te grito, pero pues si estás en un proceso de dolor porque me están quitando a un ser amado, tengo que atacar a alguien, porque en ese momento me está doliendo. Generalmente en nuestros casos es al médico veterinario. Entonces de ahí parto para la parte de cómo debe un médico veterinario o cómo podría un médico veterinario aterrizar sus prácticas tanatológicas ya en la clínica. Claro, sí, sí, ahí mencionas también algo que de repente pensamos, ¿no? O sea, como hombres de ciencia, pues tratamos como de ser hasta cierto punto o nos volvemos escépticos, ¿no? A pesar de la, ¿cómo se dice? La educación cristiana que hemos tenido desde pequeños, o bueno, por lo menos una gran parte del país, ¿no? Por lo menos tal vez en Latinoamérica, no sé, por lo menos en México, que todos somos, o un gran número de nosotros somos católicos, ¿no? Entonces creemos en esta situación del cielo, ¿no? Conforme vas creciendo y conforme entras a la escuela de veterinaria, algunos me parece que siguen con esa, pues, ideología o con esa creencia, pero algunos otros de plano dicen, no, pues no hay nada, y totalmente escépticos, como dices, pero luego estamos algunos que pues obviamente la información que tenemos te dice, pues no hay, pero tú quieres creer que hay, ¿no? Porque tanta gente que se va, ¿no? O sea, tus seres queridos, y luego también, pues actualmente se nos vende mucho esta situación de, pues el puente de arcoíris, donde están las mascotas, donde te van a esperar y ese tipo de cosas, ¿no? Y de repente, pues
pues por lo menos yo entiendo perfectamente cómo está, que es un interrogante, ¿no? Por lo menos es un interrogante, no sabemos qué pasa, ¿no? Lo más seguro es que nada, pero quieres creer, ¿no? Quieres creer esta situación de que te están esperando del otro lado. Ese es un punto súper importante. Eso es algo con lo que solo yo batallo conmigo misma, porque no tener una creencia, ¿no? Uh-huh. O sea, no nada más el hecho de que pueda ser muy, muy dado a la ciencia y todo, simplemente no tener una creencia o un punto de hace muy complicadas las cosas, ¿no? Uh-huh. Porque nos vuelve escépticos al extremo, es decir, y con tendencias no de diagnóstico psiquiátrico, pero sí a depresión, en el sentido de ¿y para qué hago todo esto? ¿No? Una pérdida de esperanza, que ya hablaremos de un libro que les quiero recomendar al final. Y entonces, algo que se vuelve muy importante, como bien lo comentas, es que tanto como médicos veterinarios, como humanos, como se quieran identificar, seamos muy abiertos al momento de conocer lo que hay allá afuera para que el humano crea en algo, ¿no? Normalmente al principio de las prácticas que yo hacía, llegaba a cuestionarme si iba a poder lidiar con alguien que fuera sumamente cristiano. Uh-huh. Pero realmente cuando uno es un profesionista tiene que estar muy abierto a todo, ¿no? Tanto como médico veterinario como psicólogo, yo les recomendaría que se abocaran a todo tipo de lecturas si este tema de la tanatología les interesa, porque todas las religiones, todas las creencias, todas las ideologías algo nos dejan. Y aunque tal vez ahorita o muchos de ustedes como yo no tengan un punto exacto en el que creer, se pueden hacer una idea de un montón de cosas, hacen un amalgamamiento. Por ejemplo, una de las ideologías y religiones que me gusta mucho es la taoísta. Es una ideología muy abierta acerca de qué pasa con estos apegos que tenemos en la tierra, ¿no? Por ejemplo, de ¿y a dónde vamos? Yo no me quiero ir todavía. Está el budismo, el cristianismo también tiene muchas cosas, el catolicismo, y en ese aspecto creo que vale mucho la pena leerlo para poder entender al otro. Y por otro lado, como bien lo menciona, la fe, aunque en ocasiones nos pueda sonar algo extraño, como seres humanos es importante para la psique, porque no tener algo en que anclarnos en ocasiones puede ser devastador. Y esto lo quisiera no solo dejar como al aire, sino tratar de excusarlo para los que sean más escépticos que yo y tratar de fundamentarlo en un libro que es el que me gustaría recomendarles, que se llama El hombre en busca del sentido, de Viktor Frankl. Viktor Frankl es el iniciador de la logoterapia, que es un tipo de terapia muy humanística. Él era psiquiatra cuando entró a los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial, y a partir de eso él habla de para qué estamos aquí, ¿no? Y realmente no se vuelca en una cuestión religiosa, pero cuando uno se concentra en otras cosas que tienen que ver con la vida, puede ser empático con el otro. Como médicos veterinarios, tanto como tanatólogos como psicólogos, creo que esto no se debe de perder. Sí, es una, pues muy importante saber estas situaciones, ¿no? De ver todas las aristas, ¿no? No todas las personas son iguales y deberíamos de, como dices o como mencionabas también hace rato, no tener como esa empatía y no echar por tierra también sus creencias, ¿no? Porque pues ahí, bueno, no sería como lo más correcto, ¿no? Y bueno, ahora me gustaría como saber cómo ves esta situación. Hace rato ya medio lo agarrabas un poco, lo mencionabas, en esta cuestión de los estudiantes, ¿no? La verdad no tengo como los datos así crudos o contundentes, pero siento que una parte de la deserción escolar, por lo menos en veterinaria, es esta situación de, bueno, entre otras de que a lo mejor no eran lo que esperaban, la primera práctica con la que se enfrentan es, bueno, algunas escuelas ya no lo hacen porque tienen modelos anatómicos, pero es la eutanasia bueno, ahorita ya se usan como borregos y cosas así, pero antes eran pues perros y otros animales para el estudio de la anatomía, ¿no?
¿qué impacto puede llegar a tener esta situación en un joven de entre 17, 18 años que entra a veterinaria con una idea, con una idea totalmente diferente a lo que le espera en la escuela, ¿no? Y conforme van avanzando, también cómo evitar que esto se haga como una situación de todos los, no de todos los días, sino que se haga algo natural. También siento que muchos alumnos llega un punto en el que, pues bueno, si se muere no pasa nada y no sé, como que no le dan la importancia pues a este ser que está dando su vida para que nosotros aprendamos y bueno, obviamente podrían algunos decir que no tiene una justificación, pero algunos otros podrían mencionar esta situación de que bueno, estás aprendiendo para salvar otras vidas en el futuro, ¿no? Pero de primera es un impacto tremendo, incluso las formas que se usan para darles la muerte humanitaria, ¿no? Por ahí también falta como una buena revisada a la norma 033, a la norma oficial 033 de algunas instituciones, porque si de repente te encuentras cada cosa en internet y pues se terminan ahí, bueno, que no deberían de estar ahí, pero terminan en discusiones y en señalamientos muy graves, ¿no? Sí, justo esa norma hoy es otro tema líquido. Creo que precisamente cuando entramos a la carrera o cuando estamos pensando entrar a la carrera, lo ideal sería que nos dieran un tipo de información más real de lo que va a ser, ¿no? Realmente a qué nos vamos a enfrentar, pero ese es el ideal. Realmente salimos de la prepa, nos dicen carrera, entramos y decimos, bueno, siempre he querido ser médico veterinario, pero creo que no nos imaginamos todo lo que conlleva. Y una vez que estamos ahí, las primeras prácticas ni siquiera son las que tienen que ver con perros y gatos, porque antes están, por ejemplo, las de patología, ¿no? Las del osario, donde tienes pues, ya el cadáver, o por ejemplo las prácticas de inmunología, que en lo personal sí eran impactantes, y ahorita voy a un poco con eso. Por ejemplo, la de inmunología, ¿no? La del ratón, que tienes que aprender a poner la inyección para toma de muestra de líquido cefalorraquídeo en el cráneo. Cuando uno está empezando este tipo de prácticas, sí creo que debería de haber a lo largo de la carrera algún tipo de acompañamiento o al menos una materia que todo el tiempo nos esté hablando de esta sensibilización a las otras especies. Claro. Para no caer en dos cosas. Una de ellas que sería la normalización, ¿no? Es decir, esto se tiene que hacer, entonces si le duele o no a la especie, no es mi problema. Y por otro lado, para no caer en lo que en ocasiones creo que pasa en la carrera, que es esta deserción, pero un poco a veces fanática, ¿no? Donde yo no voy a tocar a ningún animal y no están viendo el contexto, ¿no? Por ejemplo, muchas personas en la carrera llegaban a decir que no querían hacer toma de muestra en gallinas, ¿no? O vacunaciones o algún tipo de práctica. Y entonces era muy importante, o al menos así lo concebía yo en aquel entonces, tomar en cuenta que estamos en un país donde no tenemos otras formas de alimentarnos, ¿no? Lo ideal sería que todos tuviéramos comida y un montón de riqueza, pero si no lo tienes, en ocasiones tienes que valerte de algunos recursos, y que esos recursos siempre sean los más éticos es importante. Claro que son impactantes, para eso haría falta que tuvieran un acompañamiento las personas que están presentes en ello, ¿no? Por ejemplo, estas eutanasias con émbolo también llegan a ser muy impactantes entre los estudiantes. Sin embargo, son cosas que en ocasiones se tienen que realizar porque no hay otros recursos. Y en ese aspecto, creo que las dos vertientes serían si no queremos que se normalice o si no queremos que se caiga en estos fanatismos o un tercero voy a poner en depresión o ya una cuestión en la que tú ya no quieras porque de verdad te lastima, el acompañamiento sería necesario, ¿no? Y todo el tiempo estarles recordando que es por un mayor bien, que es una de las máximas de la medicina, ¿no? Cuando uno va a entrar a una cirugía, cuando algo vamos a hacer, algún tipo de tratamiento, decimos que es mejor para el paciente.
dejarlo como está o hacer este proceso, ¿no? Y la máxima es el mejor o el mayor bien para el paciente. Uh-huh. Y en el caso de la medicina veterinaria y en la zootecnia, que es de la parte que creo que a veces hay más impacto, es el mayor bien para la comunidad, ¿no? Y hacerlo con respeto. Claro, sí, ahí está esa situación de que ahora también la medicina se maneja con este concepto de una sola salud, ¿no? Y esta parte final que mencionas de un bien común, ¿no? Y sí, ¿no? Me parece como interesante y que las escuelas de veterinaria, o por lo menos las que conozco, las que he escuchado, carecen de este acompañamiento, como dices, ¿no? Yo creo que, la práctica o las malas praxis a lo mejor, porque incluso me parece que de repente puedes encontrarte con malas praxis, pero esa persona lo puede ver como algo muy natural, ¿no? Porque se desensibilizó y pues tenía que pasar, ¿no? Pero si hubiese este tipo de acompañamientos, yo creo que se disminuiría mucho esta situación, ¿no? Y la cosa es que, o por lo menos en la universidad en la que trabajo, sí se tiene como un departamento de psicología, pero está más enfocado como a cómo te sientes con la presión del estudio, por lo menos así lo veo, ¿no? Como que van y les dan una plática obligada, bueno, por así decirlo, y ya sabes, ¿no? Cuando es obligado, pues nadie quiere. Se escapan y todo eso, pero es una cosa más así como de hay que integrarnos, estamos en la comunidad de la universidad, si se sienten abrumados, pues vayan, pero como que ven toda la parte que, bueno, obviamente sí es importante de todo lo que todas las demás aristas que no tienen que ver con la muerte de los animales, por así decirlo, pero que vive un estudiante de universidad. Pero en veterinaria me parece que tocas ese punto muy importante que sí necesitamos que haya un acompañamiento de un tanatólogo porque estamos en esta situación de cercana, ¿no? O por lo menos un psicólogo que entienda pues estas situaciones y que también sea neutral, ¿no? Que no sea ni muy... Sí, exacto. Sí, que no diga, no más, salte de la carrera. Bueno, no. Sí, sería lo ideal que no necesitáramos vacunas y no utilizarlas en animales, pero necesitamos medicina, necesitamos vacunas. Entonces, justo que sea neutral. Y creo que ahí menciona un tema importante que es, creo que es muy de actualidad. Yo creo que entre la pandemia para acá empezaron a meter muchos servicios psicológicos. Voy a decir ya como 35añera que soy, en mis tiempos no había. Entonces uno precisamente no se enteraba ya si estaba haciendo las cosas mal, no era malicia, era ignorancia, ni de lo que estaba sintiendo, ni nada por el estilo, ¿no? Porque hay muchos mecanismos de defensa. ¿Qué tal si yo estaba deprimida y lo convertí en agresión al momento de estar con los animales? Uno no sabe ese aspecto. Y entonces creo que lo que haría falta dentro de los servicios psicológicos, aparte de que, como bien lo menciona, y que es un punto muy importante para medicina veterinaria, que sean neutros, es también que el psicólogo se sienta muy cómodo con el tema de la muerte, porque sí ha habido un aumento en la depresión y en el suicidio de los médicos veterinarios. Y entonces, cuando te ofrecen estos servicios psicológicos, generalmente te dicen, pues es porque te puedes sentir abrumado, porque hay mucha tarea, pero no te dicen que este proceso puede avanzar y que necesitamos otro tipo de ayuda. Entonces, no tocamos estos temas porque son temas tabús. Hay que estar muy abiertos a escucharlo. Sí, como mencionas, no es una cuestión muy, muy tabú, ¿no? A veces incluso muchos maestros veo como que evitan esa situación. Bueno, incluso yo a veces también me trato de ir por la tangente, pero sí trato como de darles herramientas de estas situaciones, ¿no? A lo mejor no hablar directamente, tiene que pasar y todo eso, pero sí darles como herramientas, ¿no? Hojas de calidad, porque de repente se acercan, ¿no? Oiga, profe, pues tenemos esta situación, que mi perro está así. Busquen las hojas o les comparto las hojas de calidad de vida, ¿no? Para que pues también vayan midiendo esta situación, ¿no? También o yo trato de inculcarles mucho eso, ¿no? No tomes una decisión a ciegas, a la ligera. Hay hojas muy sencillas de calidad de vida que te pueden dar pues una respuesta pronta, ¿no?
Sí, es un apoyo. Eso, por ejemplo, en psicología, al apoyo que se da en las primeras horas o en los primeros momentos de una crisis y que no necesariamente viene por un psicólogo, se le llaman primeros auxilios psicológicos. Y lo puede dar cualquier persona que pueda apoyar a otra persona en ese momento de crisis. Entonces sí, este tipo de hojas que son muy importantes cuando nosotros hacemos una valoración diagnóstica, o incluso algunos libros que ya tocan el tema, y por si la persona no se siente cómoda hablando, pues también lo podemos hacer a través de lecturas, a través de dibujos inclusive. Muy bien, pues bueno, ya como para ir cerrando, bueno, ahí queda pendiente esta situación del burnout. Ya nos pondremos de acuerdo para eso, pero me gustaría que bueno, dos cosas, aquí en este caso me parece que hay dos cosas interesantes como transmitir a las personas que nos escuchan, específicamente a los alumnos, ¿no? Una, ¿qué consejos les das a pues, estos estudiantes o a estos alumnos que ahorita pues están pasando o están cada semestre o bueno, en los primeros semestres a lo mejor no tanto, pero ya conforme van, ahorita los que están en cirugía, ¿no? Que a lo mejor tienen que estar como lidiando con la muerte cada semana. ¿Qué consejos les das a ellos para que no caigan en cualquiera de estos tres elementos que mencionabas, ¿no? Estos tres estados, ¿no? La normalización, el fanatismo o la depresión, ¿no? Creo que los puntos importantes, primero que nada, como cualquier emoción que estemos teniendo o que estamos sintiendo, sería la validación, ¿no? De uno mismo. Si yo estoy sintiendo algo, si me está incomodando, si estoy sintiendo enojo, frustración, si estoy frente a un paciente y tengo que eutanasiarlo y después de eso siento demasiada melancolía, tengo que validar que eso me está doliendo. Eso siempre es lo primordial. Lo segundo sería comunicar, ¿no? Una máxima de la vieja escuela que hasta la fecha a mí me gusta mucho, que es el psicoanálisis, aunque no es a lo que me dedico particularmente. Eso lo dejo para mi práctica privada. El psicoanálisis decía que la primera forma para empezar el tratamiento es a través del habla, ¿no? El hecho de que uno saque esas palabras ya comienza el proceso de empezar a tratarlo. Y entonces que una persona hable de lo que está sintiendo hace que lo exponga, es decir, que le quite peso, porque la cabeza nos puede llevar a infinidad de lugares. Por lo tanto, la primera sería validar, la segunda sería comunicar, y literal, como nos decían de antaño, ¿no? Platícaselo a quien más confianza le tenga. Mucho mejor si después de esa persona de confianza es un profesional, ¿no? Ya sea psicólogo, si es un tanatólogo, que de primera instancia se acerquen con usted, está perfecto. ¿Por qué? Porque de ahí viene a dónde lo podemos referir. Otra cosa también es que, y va de la mano, es que realmente no se puede tocar este tema sin tocar el síndrome de burnout, que mantengan actividades de otro tipo, ¿no? Porque en ocasiones estamos tan inmersos en lo que es nuestra profesión que dejamos de lado algunas otras actividades, incluso la lectura, tener un libro diferente al cual anclarnos, ¿no? Tener horarios de ejercicio, o si de plano les pasaba como de antaño nos pasaba a nosotros, es que esta semana voy a estar toda la semana en la granja de vacas o de cabras. Bueno, tener espacios donde uno pueda estar desconectado de eso que le está doliendo. Ya, sí, muy bien, y bueno, te agradezco las palabras, y bueno, también yo a lo mejor le agregaría también a los maestros, ¿no? Que pues que los escuchen, porque luego también es el maestro que dice, ay, no, eso que normal, aunque bueno, cada vez son menos, ¿no? Cada vez son menos, pero todavía existen por ahí unos poquitos. Y la otra sería, pues, ¿qué consejo le das a este estudiante que está por terminar o que incluso entró a la carrera y escuchó a qué te dedicas y le interesa como pues en un futuro, pues como dices, no conoces ningún tanatólogo veterinario más que tú, por lo menos seguramente ha de haber como 3 por ahí, a lo mejor ahí nos dirá alguien, no, yo conozco uno acá también en el Estado de México, o sea, en no sé dónde, en San Luis, pero pues
parte de este podcast también es como ver como todas las vertientes que hay en la veterinaria, ¿no? No solo la clínica de perros y gatos, las vacas y los zoológicos, ¿no? Sino que ver que existen esas otras áreas de oportunidad o áreas de trabajo. ¿Qué les recomiendas para dedicarse a esto? ¿Qué buscar, qué leer, a quién acercarse? Bueno, obviamente a ti, ahorita nos darás tus redes, pero a quién leer, por ahí ya decías algunos, pero a quién buscar. Bueno, de lectura, aunque después de leer algunas cosas la bajé un poco de su pedestal, pero cada quien que te haga su opinión. Obviamente Kübler-Ross, desde su primer libro, que es La Rueda de la Vida, ella es la que inició toda la tanatología. Viktor Frankl es obligadísimo para todo lo que tiene que ver con el tratamiento humano, que es la logoterapia. Y bueno, hay muchos libros que hablan acerca de primeros auxilios psicológicos, que, como les repito, no necesariamente tienen que ser psicólogos. Creo que en ocasiones puede ser alguien que esté sensibilizado para ayudar a otra persona, ¿no? Pero siempre refiriéndolo a un profesional. Y bueno, si salen de la carrera y de repente, por azares del destino, quieren estudiar una segunda carrera, yo les diría que lo hagan. O sea, en ocasiones ahí yo dudé bastante, ¿no? Porque pues, la sociedad también te dice, no deberías, ¿no? Ya enfócate en esto. Insisto, cada quien dentro de las posibilidades y dimensiones de su vida. Yo recibí muchísimo apoyo, entonces sí tiene una demanda el hecho de tener una segunda carrera, pero como bien lo menciona, no hay tantos tanatólogos, y realmente aquí, y creo que así como los psicólogos, no te puedes dar abasto. Una sesión tanatológica es sumamente cansada, porque obviamente tú eres un humano, ¿no? Entonces te van a hablar de muerte, en ocasiones te hablan de procesos por los que tú has pasado, por los que estás a punto de pasar. Entonces no es un trabajo fácil, porque estás más expuesto a temas filosóficos, pero es muy gratificante. Así que si están por ahí pensando estudiar tanatología y tal vez no quieren estudiar toda la carrera, pueden incluso acercarse a las instituciones que dan diplomados, ¿no? O que dan cursos de tanatología, y eso también les podría ayudar mucho dentro de la clínica, ¿no? De cómo hacerlo. Pero es creo que una cuestión humana, que una vez que te acercas y le pierdes el miedo, porque es algo desconocido, la muerte, y que nunca lo vamos a conocer, es hermoso. Claro, sí, siempre acercarse, siempre tener como esta guía por algunos medios institucionales o la lectura, ¿no? Y bueno, también esta situación de... ahí se me fue. Esta situación como de que es una pata más del banco de lo que es la veterinaria, ¿no? Del trato al cliente, ¿no? La tanatología, ¿no? Que a lo mejor no lo vemos, solo vemos como, pues sí, darle sus medicamentos, y sí, el trato al cliente de, sí, cómo está Chuchito, cómo está fulanito, y ser así, pero a la hora de la muerte todo mundo no sabe cómo actuar, ¿no? Entonces me parece como una parte importante. Y bueno, doctora Letia, te agradezco muchísimo. Me parece muy interesante la plática, y bueno, para ahí también quedan como muchos temas en el aire que ojalá después podamos tocar. Y bueno, pues, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde te pueden seguir? Para que, pues, si alguien se quiere poner en contacto por alguna consulta o para aprender más, ¿dónde te pueden encontrar? No solo consulta, aparte tengo ahí algo que quiero invitarlos a todos. Me pueden encontrar en Alfa Tanatología Veterinaria. Alfa es ALPHA, Tanatología Veterinaria en Instagram. Y bueno, me pueden mandar un inbox y por ahí si necesitan apoyo, si conocen a alguna persona que esté próxima a perder a un animal de compañía, o que ya lo haya perdido, puede llamarme. Y parte de este proyecto que cada día me entusiasma más, aunque debo de decir a veces es un vaivén, porque siento que podría no hacer tanta falta, pero este tipo de experiencias me hacen saber que sí hay cabida para la tanatología veterinaria. Me ha llevado a querer hacer estadísticas, ¿no? Como persona
investigadora y de la ciencia, sé que estas cosas se tienen que poner en papel, se tienen que exponer en revistas veterinarias, en cuestiones científicas, en congresos, y no hay mucho de dónde agarrar cuando uno trata de hacer este tipo de artículos, y en lo personal un libro que sería de tanatología para veterinarios. Entonces hace unos días, hace unas semanas, lancé una convocatoria para aplicar el inventario del síndrome de burnout y de depresión para médicos veterinarios, ¿no? En este caso, por el rigor de la ciencia, necesito que sean médicos veterinarios con cédula, aunque por petición de todos los que han participado me dicen, también acepta estudiantes, entonces tal vez ahora también esa línea. Y me gustaría invitarlos a participar en esta encuesta, que es como el INEGI, ¿no? Para que todos ustedes nos ayuden a hacer una estadística a nivel República Mexicana de qué está pasando con la salud mental del médico veterinario. Y bueno, obviamente esto tiene como objetivo que en algún punto estas estadísticas lleven a un journal veterinario, de preferencia nacional, pero si se puede internacional, pues también, y que ustedes puedan tener esa información a la mano. Muy bien, pues bueno, ahí lo colgaremos en el pie del video del audio en Spotify. Y bueno, de nuevo te agradezco mucho, doctora Letia, muchísimas gracias, mucho gusto también. Y bueno, esperemos ahí estar en contacto. Yo, por lo pronto, pues bueno, nos despedimos de todos ustedes. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram como Conversaciones Veterinarias, en Facebook como Conversaciones Veterinarias Podcast y en TikTok como Conversaciones Vets. Y bueno, a mí me pueden seguir en Instagram, en SoVetMX, o en Facebook como Dr. Toño Moreno. Y bueno, les agradezco a todos, espero que estén muy bien, espero que reciban este nuevo episodio con mucho interés y mucha alegría porque estamos de vuelta. Y bueno, nos vemos, hasta luego, que estén todos muy bien.